Bienvenidos a Método 403, la radio del sector agroalimentario, la radio del sector turístico. Hoy es el tercer programa de esta segunda temporada y hoy vamos a dedicarlo a hablar de algo que pone en contexto un sector clave para nosotros, clave para entender este proyecto, clave para entender el sector agroalimentario, y es la alimentación, la gastronomía y su amplitud en todo lo que tiene que ver con la cocina. Aunque los yacimientos más antiguos de Kobi-Fora y Chesowanya en Kenia datan de hace más de 1,5 millones de años, el dominio del fuego no comienza a producirse, a hacerse realidad hasta hace unos 7.000 años. Esto hace que se comiencen a ver con asiduidad los asados de carne, pescado, los hervidos de plantas y cereales, que hacen que el proceso de fabricación pues lleve a que los alimentos tengan una caducidad más amplia. Además, no hay muchos más aspectos significativos en este tiempo, ya que el dominio del fuego es una base sustancial para el desarrollo, aunque es la única que podemos destacar en esta edad antigua. Una vez que comienza el desarrollo más formal de las sociedades, que llega la sociedad egipcia a tener ese esplendor, comienza a hacerse una centralización en la importancia de los productos y sobre todo se centra el esfuerzo en la agricultura y la ganadería. De hecho, los cultivos más extendidos fueron los cereales, tanto de trigo, de mijo, avena, centeno, cebada y también varios cultivos frutales, y como especialmente son la higuera y las palmeras. Cabe destacar en concreto en la sociedad egipcia como uno de los grandes descubrimientos e innovaciones en la gastronomía el cultivo de cereal, que es tan extendido a orillas del Nilo que consigue favorecer el descubrimiento del pan y una de las bebidas más conocidas en el mundo, la cerveza, que se convirtió en bebida nacional, que aunque se elaboraba sin levadura, era tremendamente popular, pero eso sí, su consumo debía hacerse rápido, ya que si no se agriaba el producto y perdía todo ese valor nutritivo y sobre todo a nivel de sabores. Como siempre, las clases privilegiadas comían de forma abundante y las menos favorecidas pues sustentaban su alimentación en algo muy básico, basado básicamente en pan, cerveza, cebolla y algunas legumbres como las lentejas, las hortalizas y algunos frutos. Pero sin duda en la cocina griega donde comienza a hacerse ese valor por la cocina, empieza a darse esa connotación más importante de vida. Y es cuando aparecen los 4 tiempos de comida que podríamos clasificar y asemejar a los actuales, que son, como ya veréis, bastante paralelos a esa evolución. Antiguamente en la sociedad griega estaba el akratismos, que es el equivalente al desayuno, el aristón, que es el equivalente a la comida del mediodía, la esperisma, que es la merienda, que se producía al anochecer, y el deipnon, que sería el equivalente a la cena. Pero no solo se queda ahí, también los griegos, en un alarde de complejidad, en una intención de organizar aún más la cocina y darle un valor añadido, comienza a organizar de forma jerárquica los empleados, los responsables de la cocina, destacando de forma ascendente lo que sería el trapezopsios, que sería el camarero o metre, el denococé, que es el despensero, el cenófores, que es el bodeguero, el damiurgos, que es el encargado de los entremeses, o peopillón, que sería el ayudante de cocina,
el magueiros, que sería el encargado de amasar las pastas, y el opsonatos, díconos o agorastes, que sería el encargado y responsable de la compra de víveres, que estaría en el puesto más alto. Además, todos asistían al jefe de cocina, que se denominaba archimagueiros. Sin duda, una demostración de la importancia que tiene la organización y la preocupación por el detalle en esta cocina, algo que costará de desvincular de esta evolución humana hasta los días actuales. La cocina romana no es nada fácil de resumir y es sin duda una de las sociedades más complejas y anárquicas a nivel gastronómico, y esto también tiene una gran importancia. Si bien los griegos han sido claves para entender ese proceso de profesionalización, ese proceso de valor añadido a la cultura gastronómica, los romanos son sin duda ese detalle, ese color caótico y anárquico y sobrecargado que también forma parte básica de nuestra cultura actual gastronómica. De hecho, los romanos eran muy aficionados a las setas y controlaban casi todas las variedades de estas. Había 4 comidas. Una era el alba, que era muy escueta a base de agua y vino con pan. A media mañana un ligero refrigerio denominado ientaculum, compuesto por frutas, quesos y otros alimentos ligeros. A mediodía la denominada pandrium, que era muy rápida y escueta a base de alimentos fríos del día anterior. Y a la tarde comenzaba la principal comida del día, lo que era la cena y que también se denominaba vesperna. Todo esto hace que la comida griega sea más valorada en cuanto a nivel de calidad que la comida romana, que la cocina romana. Sin embargo, la cocina romana, aunque es tosca e incongruente, y reinaba la ostentación y el lujo extraordinario, para muchos es un proceso que va evolucionando, ya que el nivel de ostentación y de lujo y de torpeza culinaria por lo sobrecargado comienza sobre todo en el último tramo del Imperio Romano. Y es por ese propio alarde que tiene ya la sociedad romana, esa implosión que experimenta, en el que llega un punto tan álgido que al final comienza a saturarse en sí mismo. Y es una muestra de lo que ocurre aquí mismo. La cocina visigoda, por su parte, tras la ruptura del Imperio Romano, llegan con cocinas diferentes de Europa, con nuevas variedades. Aquí la miel era el único edulcorante utilizado y conocido, y es muy común para los pasteles de la cocina visigoda. Sin duda, algo que destaca a los visigodos era que eran grandes bebedores de vino y consumían diferentes tipos, desde el vino blanco, o también llamado aminea, al vino dulce, apiana. Todo hacía englobar a una cultura muy vinculada a la bebida de lo alcohólico. Sin embargo, también la gastronomía visigótica es muy ruda, simple y poco elaborada. Es quizá un parón en ese proceso evolutivo gastronómico que, si bien es cierto que aporta también comportamientos imitados en la actualidad, pues rompe un poco con ese proceso de calidad, con esa aportación de incrementación de nivel de la cocina griega, o ese
amor por la interlocución, todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de la cocina que se da en la sociedad romana. En la Edad Media destaca sobre todo la época de esplendor de Andalucía, donde se establecen un gran número de intelectuales, religiosos y amantes de la buena cocina. Esto hace que sociedades como los musulmanes prestaran gran atención a los cultivos de regadío, siendo el más sencillo y eficaz el de la acequia, que se emplea en muchos lugares de la región levantina y que gracias a ese desnivel con que se constituye puede llevar el agua de los ríos a cualquier lugar que se quiera, en el que haya una voluntad. Hay que destacar que la cocina arábiga era muy pródiga en condimentos herbáceos, por lo que en todos los huertos existían semilleros como el comino, la alcarabea, el mastuerzo, el anís en grano, mostaza, la menta. Y sin duda el más importante de la economía es el azafrán, que hoy en día sigue siendo uno de los condimentos más valiosos del mundo, sobre todo por su dificultad a la hora de recolectarse. La cocina hispano-judaica destaca por su fuerte vinculación a las normas del kashrut, de los preceptos, de las prescripciones alimentarias ortodoxas. Esto ha hecho que la gastronomía en la cocina judía se haya mantenido pues sin grandes modificaciones a través de los tiempos y ha seguido unas fuertes limitaciones en las restricciones de prohibición según los libros sagrados. Cabe destacar entre sus alimentos permitidos y no permitidos, por ejemplo, el consumo de carne de animales de rumiantes con casco partido y pezuña hendida, como los corderos, las cabras y vacunos, se pueden comer. Respecto a las aves, su consumo pues está restringido a alguna de ellas, siendo prohibido comer aves rapaces. Los pescados se pueden comer todos los que posean escamas y nadan en ríos y mares, pero están prohibidos los crustáceos, los mariscos y todos los derivados del marisco. Se prohíben terminantemente el consumo de sangre de animal. Todos los animales destinados a la alimentación deben estar perfectamente desangrados y se realizan a través del matarife o shohet, que sigue el ritual kashrut, que convierte la carne en kosher, que es apta para el consumo. Todo lo que sea kosher es apto para el consumo. El consumo de leche está terminantemente prohibido si se mezcla con carne, y además ni siquiera se podrá consumir la carne si no han pasado unas horas después del consumo de algún tipo de lácteo. A pesar de estos preceptos, la cocina judía, sobre todo a nivel que hemos ido avanzando en el tiempo, ha sabido adaptarse a los diferentes países de asentamiento, y nacen así otras modalidades distintas a la judía, que aunque no están absolutamente vinculadas a estos estrictos preceptos, sí están fuertemente influenciados por ello. Además, ya queda por destacar que la cocina medieval del norte de España fue muy diferente a la del sur, y al igual que ocurre en las costumbres de otras culturas, esto se ve fuertemente claramente en la sociedad y en sus escritos y en sus normas asociadas a la cocina. Repito, la cocina medieval es el último punto que nos queda por destacar de esta parte antigua, y hay que decir que la gastronomía medieval en el norte de España fue muy diferente a la del sur, al igual que ocurre con sus costumbres, ¿no? Mientras en Al-Ándalus la vida social se desarrollaba en las ciudades, en el norte
se hacía en torno a los castillos y a las plazas fuertes. Esto hacía que tuviera un carácter rural muy marcado y una vida mucho más humilde, que dio lugar a una alimentación sencilla, que incluso se hacía en los propios castillos de forma sencilla. Por ello, la base de alimentación de las clases modestas era el pan, la harina toscamente molida, y se obtenía la mezcla con trigo de centeno, avena y en las épocas de mayor penuria incluso con cebada. Las legumbres y verduras no eran muy abundantes, las hortalizas eran poco apreciadas y la carne era el alimento que seguía en importancia al pan, especialmente el cerdo, que aunque también era muy apreciable el caso de la carne de carnero, era mucho menor que el cerdo y por supuesto la carne de cabra y de vaca era un animal que se sacrificaba para rendir culto, pero no era muy utilizado en lo que sería la comida. Los pescados más frecuentes que se servían en la mesa eran salmón, el congrio, el sábalo, la morena, el besugo, el atún, pero no existían muchas recetas de elaboración. Eran pues pescados empanados, en cazuelas, hervidos y también en parrilla. La cuestión es que, como destacamos, a nivel histórico en España, en esta Edad Media, y por concluir con la parte histórica, vemos que el proceso evolutivo difiere mucho en función de la región. Si bien hemos indicado las influencias que han tenido la cultura egipcia, la cultura griega y la cultura romana, incluso la visigoda en nuestro país, y sobre todo en ese proceso evolutivo que hemos sufrido tanto a nivel gastronómico y a nivel de alimentación como a nivel social, vemos como ya en esa Edad Media es aún mayor la influencia que tienen las grandes religiones monoteístas y cómo difiere entre el norte de España y el sur, y también aquellas regiones o aquellas pequeñas sociedades que vivían de judíos en España, esa influencia, todo ese compendio de culturas, ese crisol cultural, ha influido directamente en una gastronomía muy variada y que tiene sus orígenes en este pequeño y brevísimo contexto histórico que hemos marcado, y que esperemos que os sirva también para entender un poco pues la motivación que nos lleva a darle ese peso específico a este sector que para nosotros pues es clave. Así que esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Entendemos que ha sido bastante más extenso de lo común, pero esperamos que os haya gustado y que no os haya resultado muy arduo y denso. Importante para nosotros que sea ameno, pero también, como siempre decimos, es importante que sea coherente a nuestros principios y motivaciones, que al final son los de mostrar esa realidad y esa importancia de este sector para nuestra economía y nuestra cultura. Así que, como siempre, os esperamos aquí, el método 403, y os esperamos pues dentro de muy poquito. Un saludo.